Bienvenidos a nuestro canal. Hoy en el canal vamos a hablar cómo hacerte autónomo en España, paso a paso, ¿vale? Os vamos a contar qué tenéis que tener en cuenta, qué errores, por favor, no cometer, ¿vale? Que al final aquí en nuestro día a día hemos dado de alta a muchísimos autónomos y muchos autónomos que han venido o que bien se lo han hecho ellos o que bien han venido otras asesorías o gestorías y han cometido errores que nos pueden fastidiar muchísimo, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué nos hace falta, cómo empezar, qué pasos son los primeros que tenemos que dar y a partir de ahí, pues bueno, cada uno decidirá qué hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante, os voy a ir contando tips y pequeños truquitos que hacer a la hora de darnos de alta para que todo sea mucho más fácil, para no perder dinero y para poder acceder a bonificaciones y ayudas, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar con el primer paso que para mí es súper importante, tanto si te lo haces tú como si te lo van a hacer desde la gestoría. ¿Por qué? Porque ahora mismo todo lo tenemos que hacer de forma digital. Entonces, ¿qué vamos a obtener primero? Pues ese certificado digital, porque con ello podremos darnos de alta, de baja en Hacienda, Seguridad Social, mirar si tenemos notificaciones, mirar si tenemos deudas, poder pagar deudas, de todo, ¿vale? Mirar nuestra vida laboral cuando nos la pide el banco, podemos hacer de todo con ese certificado digital. Entonces, lo primero que tenemos que obtener, el certificado digital. El más fiable y el que más recomiendo es el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Tenemos un vídeo de cómo solicitarlo. Siempre hay que ir a que te... Bueno, también está el de vídeo, pero para autónomos no lo recomiendo porque hay partes que están capadas, que no se pueden entrar porque no ha habido una identificación presencial. Por lo tanto, te recomiendo que hagas el trámite completo y vayas a un sitio físico para que te acaben dando el certificado con todas las opciones. Tenemos un vídeo en el canal donde explicamos cómo solicitar ese certificado y cómo instalarlo en el ordenador, ¿vale? Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana es muy sencillito, también la GVA genera los certificados y no necesitas ese código y ese proceso, es un poquito más corto y también nos vale para casi todo. Pero bueno, si tengo que hacer alguna recomendación, te diría que el de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, porque podemos hacer de todo con él, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, nos hagamos o no autónomos, tener un certificado digital nos va a facilitar la vida, ¿vale? Entonces, ¿se me ha pasado por la cabeza ser autónomo? Me voy a por el certificado digital. Luego ya pensaremos. Vale, también muy importante, muchas veces se nos ocurre ser autónomos cuando nos han despedido de un trabajo, ¿no? Me he quedado sin trabajo y, bueno, pues hace tiempo que tenía rondando alguna idea. Solemos tener paro, ¿vale? Pues no nos quedemos sin cobrar ese paro, ¿vale? Hay muchísimas formas de hacerlo. Tenemos la capitalización del paro, el pago único que conocemos, que es el más conocido, que cogemos el dinero que tenemos del paro y lo invertimos en nuestro negocio. Hay gente, por ejemplo, pues hay pequeñitos autónomos que necesitan un ordenador, una mesa, una silla y dicen, claro, pero yo es que tengo 10.000 euros en el paro, ¿qué hago con ello? Vale, pues también podemos dedicarlo a pagar cuotas de autónomo, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que a veces es como mucho dinero. Pues hay una fórmula que sí que es verdad que solo son 9 meses, pero bueno, cuando te queda, pues ya has estado un tiempo cobrando el paro y demás, y dices, mira, pues ya me quedan 9 meses, quiero emprender y darme de alta. Bueno, pues puedes compatibilizar estar cobrando el paro a la vez que estás dado de alta de autónomo. Y esto es una cosa que no conoce mucha gente, porque aquí me vienen muchos clientes o futuros clientes preguntándome por ese pago único, pero claro, es que yo 10.000 euros no tengo para invertir, ¿qué hago? Tal. Bueno, pues está esta opción que muchas veces no se da, ¿vale? Importante, ¿vale? Asesoraros muy bien si tenéis ese paro y queréis utilizarlo para vuestro alta en autónomo. ¿Por qué? Porque la podéis perder. Para al final del vídeo os voy a contar un problemita que tuvimos aquí en la asesoría y que quiero que no vuelva a ocurrirle a nadie y que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que asesoraros muy bien. Si os lo hacéis vosotros, ir a preguntar al SEPE, llamar y haceros pesados, porque simplemente por tema de dar de alta antes de autónomo que solicitarlo, podemos perder todo ese dinero que tenemos y que al final es nuestro, ¿vale? Que durante un tiempo lo hemos ido ganando, ¿no? A la vez que estábamos trabajando, ¿no? Que es nuestro derecho al final esa prestación. Por lo tanto, por favor, si tenéis paro, si estáis cobrando el paro y tenéis una idea de negocio, esta parte mirarla muy bien, ¿vale? Porque suele ser cantidades importantes
y se puede perder por tema de plazos, ¿vale? Y tener muy en cuenta también esto que os comentaba de la compatibilidad, de esos 9 meses cobrando paro a la vez que estoy de alta de autónomo, porque sobre todo al principio, ¿no? Acabo de abrir la persiana de mi negocio y es que no me entra ni un euro porque me tienen que conocer. Bueno, pues estás compatibilizando, estás cobrando el paro como cuando estabas en el paro y a la vez estás de alta de autónomo. Entonces, pues yo creo que es una parte muy interesante a tener en cuenta. Otra cosa importante antes de empezar a mover papeleos es ir al banco y decir, oye, mira, yo quiero ser autónomo, me quiero abrir una cuenta autónomo. No es obligatorio, ¿vale? Que eso también quiero que no os sirva de, oh, va, ¿cuánto papeleo tengo que hacer? No, no es obligatorio y lo podemos hacer cuando queramos. Tú como autónomo, en tu cuenta personal puedes tener todos los gastos e ingresos que tú quieras de tu negocio porque al final eres tú. Ese negocio eres tú y entonces nadie nos obliga a tener una cuenta, ¿vale? No es obligatorio, que por muchos sitios digo, pues, ¿te da cuenta? No, no es obligatorio. ¿Vale? Pero sí es muy, 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 muy recomendable. ¿Por qué? Porque, mira, cuando viene Hacienda diciendo, oye, ¿y estos bizums? Bueno, pues tenemos dos cuentas, es mucho más fácil justificarlo. Luego no sabemos si hemos puesto dinero de nuestros ahorros en la cuenta, en nuestro negocio o no. Bueno, pues si va diferenciado los ingresos y gastos, pues es mucho más fácil llevar esa tesorería. Aquí os voy a dar un pequeño tip, ¿vale? Si usáis cualquier banco, Sabadell, BBVA, cualquier banco, ¿vale? Que podemos ir andando y paseando y lo vemos, no hay problema. Pero sí que es verdad que a veces Seguridad Social y para pagar impuestos, los neobancos, ¿vale? Como Revolut, N26, a veces nos dan problemas, ¿vale? Entonces, antes también de abrirnos una cuenta en estos bancos, revisarlo. ¿Vale? Por si acaso no pasa nada, porque al final luego puedes dar de baja la cuenta, pero bueno, revisarlo porque a veces no nos lo aceptan. El paso 4, ¿vale? Yo lo que primero hago cuando me viene una persona aquí, es autónoma y se va a dar de alta, es le pido el certificado, le pido, ¿vale? Importante, documentación, DNI, número de cuenta. Os va a hacer falta el número de cuenta, me da igual que sea el personal, que como os he dicho, el de empresa, pero un número de cuenta porque si no, no nos podemos dar de alta, ¿vale? Porque Seguridad Social nos pide ese número de cuenta sí o sí y Hacienda para pagar los impuestos. Entonces, cuando viene alguien, lo primero que hago es ese modelo 036, ¿vale? El modelo 036 es un modelo complicadete, ¿vale? Porque aquí es donde nos va a salir todas nuestras obligaciones y la actividad que vamos a desarrollar. Entonces, sí que es verdad que Hacienda tiene un buscador muy guay en el que puedes encontrar qué actividad, pues poniendo palabras claves y demás, en qué epígrafe de IAE que ahí veis te tienes que dar de alta, ¿vale? Pero es una parte complicada. Pero bueno, sí que es verdad que estamos hablando de esos pasos, pues el paso 4 antes de la Seguridad Social, yo siempre doy de alta en Hacienda. ¿Vale? Me gusta dar de alta en Hacienda primero y poniendo las fechas. También os voy a comentar una cosita importante, tanto en el alta de Hacienda como de Seguridad Social, que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Eso me lo guardo un poquito para el final para que luego tengáis claro los pasos seguidos, ¿vale? Os lo contaré todo a la vez. Entonces, eso, el 036, muy importante aquí, saber qué queremos hacer, ¿vale? No es lo mismo abrirnos una estética, una peluquería, que un bar, que una asesoría, que un taller de coches, ¿vale? ¿Qué queremos hacer y qué epígrafe tenemos que hacer? ¿En qué régimen de IVA y de IRPF vamos a ir? ¿Vale? Y si tenemos o no. También el domicilio donde vamos a hacer esa actividad y qué fecha de inicio. Eso es muy importante, las fechas. Importantísimo, ¿vale? Tenemos que poner las mismas fechas en el modelo 036 que en Hacienda. Tener en cuenta esas fechas, ¿vale? Importante. Entonces aquí es donde está todo el meollo de darse de alta de autónomo, ¿vale? En Hacienda. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que digamos aquí, vamos a tener IVA o no vamos a tener IVA, vamos a tener IRPF o no vamos a tener que presentar unos modelos o no vamos a tener que presentarlos. Ahora llega el alta en Seguridad Social. Aquí es donde nos toca pagar sí o sí o sí todos los meses, ¿vale? Pero bueno, también tenemos alguna que otra bonificación. Entonces, como en el paso anterior, hay que ir a la sede electrónica, ¿vale? Con el certificado digital. Aquí hay que ir a Importas, también con el certificado digital. Por eso he dicho que era tan importante. O sea, era el primer paso porque es importantísimo. ¿Por qué necesitamos el alta en Hacienda primero? Porque nos van a decir en qué epígrafe del IAE nos hemos dado de alta, ¿vale? Por lo tanto, para mí es primordial, primero en Hacienda y nos vamos a Seguridad Social. Muy importante ahora decir qué actividad vamos a hacer, ¿vale? Tenemos que diferenciar entre epígrafe del IAE y CENAE. Hay páginas web que te lo ponen y es muy sencillito, ¿vale? O simplemente en el buscador CENAE del epígrafe tal, ¿vale? Y lo ponemos porque eso también nos lo van a preguntar. Porque dependiendo del tipo de epígrafe y las actividades, bueno, pues luego vamos a tener esa cuota de autónomo.
¿vale? Es muy importante elegir la base de cotización, poniendo los ingresos. Aquí hay que tener en cuenta que ahora mismo hay una tarifa plana que dura un año, que son unos 85, un poquito más de euros, que dura un año y que puede ser prorrogable otro año si cumplimos no facturar mensualmente más del salario mínimo. Entonces, es importante saber qué base de cotización tienes, que eso va a depender de los ingresos que tú tengas. El primer año no es necesario saberlo porque vamos a tener esta tarifa plana sí o sí. Bueno, sí o sí si cumplimos requisitos, ¿vale? Pero el segundo año va a depender de los ingresos. Entonces, eso también a tenerlo en cuenta, ¿vale? Como os decía, la fecha del alta en la Seguridad Social tiene que ser la misma que la fecha de alta en Hacienda. La mismita, ¿vale? Porque si no aquí empiezan porque ellos se hablan entre ellos, se comentan y se comentan y si no está bien te lo van a decir, ¿vale? Te mandan a mandar y podemos tener discrepancias, perdón. Y nos pueden quitar tarifas planas, o sea, tener mucho cuidado con las fichas, ¿vale? Por favor, revisarlo mucho, que aquí nosotros con mucho ajetreo que nos pasa, pero claro, al final tenemos, enseguida anulamos, pero vosotros, por favor, tener mucho cuidado. Si veis que esto se os hace mucha bola, pues para eso estamos los profesionales, ¿vale? Para escucha, que nos confundimos, pero que sabemos ir para atrás, ¿vale? Sabemos arreglarlo. Entonces, por eso os digo y os recalco mucho, porque me han venido muchos con fechas equivocadas, con errores de tarifas planas porque la fecha de alta no era la correcta. Entonces, revisarlo muy bien, ¿vale? Y bueno, como comento ahí, la cuota mínima sin tarifa plana para este 2025 es esta, ¿vale? Pero bueno, eso ya es un tema bastante complicado, lo de las cuotas ahora por tramos y tal, pero tener en cuenta un poquito estos pasos. Lo que os comentaba en el paso número 4, ¿no? Hay que darse de alta en Hacienda, pero también tenemos que saber qué obligaciones fiscales o no tenemos que tener, ¿vale? Y depende de cada actividad tendremos unas u otras. Por ejemplo, los psicólogos que están, que tienen el máster habilitante y tal, no tienen IVA. Los médicos no tienen IVA. Si yo facturo a mis clientes con IRPF, no tengo que presentar el modelo 130. Luego están los resúmenes anuales, la renta. Bueno, pues eso, es un mundo bastante grande, entonces tienes que conocer tus obligaciones sí o sí o sí, ¿vale? Dependerá de eso, de futuras sanciones o no, porque si no hemos dicho bien lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, luego nos vendrán esas sanciones y decir Hacienda, oye, usted tiene que presentar este modelo y no lo ha presentado, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esto, revisarlo muy bien, mirarlo muy bien, porque dependiendo de qué actividad hagamos, tendremos unas u otras obligaciones fiscales. Vale, otro tema muy importante que tienen que llevar a cabo los autónomos y que yo me vuelvo loca diciendo. Vale, todas las facturas tienen que estar numeradas y la serie tiene que ser correlativa, no puede haber ningún salto de número, no puedes olvidarte de un número, no me vale que una sea el 1, la otra el 20 y la otra el 50, no, ¿vale? Eso es lo primero que mira Hacienda. Tienes que guardarlas durante 4 años, puedes usar cualquier programa para hacer las facturas, ahora viene Verifactur, que es un poquito más complicado, pero sí que es verdad que tienes que tener todo esto en cuenta. ¿Por qué? Porque si no llevas las facturas correlativas puede haber sanción. Si a los 2 años de estas facturas ya para qué las quiero, guárdalas. Los Excel tienen que estar pues con todos con toda la información que piden en una factura, ¿vale? Entonces esto es un aspecto muy importante que muchas veces pues, nos hemos dado de alta, ya estamos trabajando, pero la parte de contabilidad y de facturación y de llevar un libro se nos olvida. Que podemos llevarlo nosotros, que yo tengo muchos clientes que lo llevan ellos y luego vienen aquí para cosas puntuales, pero que tenéis que saber que lo tenéis que hacer bien, ¿vale? Y si no, bueno, como comento, tener una asesoría o una gestoría te da tranquilidad, tienes menos errores y al final también, pues bueno, si hay alguna equivocación o algo, también nos hacemos responsables de eso, ¿no? Si ha sido un error nuestro, pero bueno, os damos esas herramientas para que intentar que no falléis, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una parte muy importante. Ahora también, bueno, pues si no tenéis gestoría, tenéis que saber que hay un Verifactur, que cualquier programa que tengáis tenéis que estar basado en eso, que tiene que seguir unas ciertas normas y recomendaciones. Entonces, bueno, pues para estar al día, al final tenéis que informaros mucho, ¿vale? Y aquí, ¿vale? En ese paso 8, aquí es donde más tenemos que tener cuidado, ¿vale? Como os comento, está la tarifa reducida, que son unos 80, bueno, un poquito más, 87, si no voy mal, o sea, si no me olvido de los euritos de más durante 12 meses, ¿vale? Pero para eso tenemos que ser la primera vez que nos damos de alta de autónomos o que hayan pasado un mínimo de 3 años,
¿vale? También me vale si somos una mujer que después de estar de baja por haber sido mamis, nos volvemos a meter, ¿vale? Entonces hay muchísimas, no hay muchísimas, pero hay algunas bonificaciones, hay algunas ayudas. Después también hay que mirar las comunidades autónomas, porque cuando nos damos de altas, en rentas también hay bonificaciones, en renta los primeros años también hay bonificaciones y también hay subvenciones para nuevos autónomos en la mayoría de comunidades autónomas. Entonces esto vamos a aprovecharlo, ¿vale? Para eso también tenemos que estar muy al día y revisar. También te digo que la mayoría de ayuntamientos o de comunidades autónomas tienen apartados que esto te lo van informando, ¿vale? Entonces, como decía, una asesoría creo que es muy importante porque te va a informar de todo esto, pero que bueno, que si lo quieres llevar tú, la parte de administración pública también hace mucha repercusión de todo esto, ¿vale? Pero sí que es verdad que si queremos el autónomo hay que aprovecharlo. Vale, como comentaba, que os he dicho que durante el tiempo que llevamos de la gestoría, pues al final hemos visto y nos ha pasado varias cosas. El tema de, por ejemplo, el pago único, ¿no? El pago único o la prestación del SEPE para poder compatibilizar, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado porque hemos tenido algún caso que creíamos que estaban totalmente de baja en su empresa, que estaban cobrando ya el paro, pero que al compatibilizarlo tenían alguna alta de autónomo, perdón, de fijo discontinuo, ¿vale? Entonces, revisar bien la vida laboral, mirar que todos los contratos que hayáis tenido durante vuestra vida laboral estén de baja total, porque sí que es verdad que a veces para darnos el paro no nos lo preguntan, pero cuando hay que compatibilizar o hay que pedir el pago único, sí que nos lo tienen en cuenta, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que nos ha pasado, que es muy raro, pero que pasa y que muchas veces nos hacen un contrato fijo discontinuo y no nos vuelven a llamar nunca porque ha sido para una cosa de un día que hemos estado haciendo durante tiempo y de repente pues os cierra y no o cierra la empresa o dejan la actividad y tú sigues ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tener en cuenta que todos vuestros contratos antes de pedir el pago único estén finiquitados, ¿vale? Hablar con las empresas que hayáis tenido mirar la vida laboral, mirarlo todo, ¿vale? Que todo esté terminado. Hablar con el paro para ver si tenéis algún contrato. Si habéis tenido sobre todo fijos discontinuos, ¿eh? El resto no suele haber problema, pero los fijos discontinuos a veces se quedan ahí como un poquito en stand-by. ¿Vale? Otra cosa que pasa mucho, ¿vale? Y yo siempre recomiendo, yo bueno, es lo que hago, nunca doy de alta a nadie el mismo día que empieza. Es decir, tú me dices, es que quiero el día 15 empezar como autónomo, vale, nunca te daré de alta el día 15. Siempre te daré de alta el 14, el 13 o el 12. Siempre lo podemos hacer de forma previa. ¿Por qué? Porque si lo hacemos el mismo día podemos perder tarifa plana, podemos tener algún error, puede pasar algo en la página y ya la hemos fastidiado. Entonces siempre como truco, como no perder ninguna bonificación, ninguna ayuda, no tener problemas después entre discrepancias entre Hacienda y Seguridad Social. Siempre hacerlo previo, porque si tenéis una alta previa la podéis anular. Si tenéis una alta previa en Hacienda se puede anular, pero si ya es el día y me he equivocado luego en el alta de autónomo, problema, ¿vale? O sea, que es muy, muy, muy importante. Y luego, como comento, si me doy de alta de autónomo, lo primero que tengo que hacer, aparte del certificado digital, es estar muy al día de todo lo que tiene que ver con mi sector, ¿vale? Bien, los que estáis colegiados, estar en los colegios, los que tenéis alguna plataforma del sector como hostelería, estar dentro, porque os vais a enterar de todo, de subvenciones, de ayudas, de bonificaciones, porque si no al final si tenéis una asesoría, eso, o una buena asesoría, ¿vale? Eso os lo vais a tener cubierto, pero si no, pues tenéis que tener esas herramientas, ¿vale? Porque si no, al final, lo malo de ser autónomo es que a veces te sientes un poco solo, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, sobre todo, por favor, las fechas de las altas, hacerlo siempre de forma previa, fijaros muchísimo, muchísimo, muchísimo en que cuadre y que sea la misma fecha del alta de autónomo con el alta de la Seguridad Social. Y sobre todo, si vais a capitalizar el paro, ese pago único, vais a compatibilizar, mirar que todos vuestros contratos estén finiquitados, ¿vale? Porque puede haber un antes y un después. Puede haber de cobrar 10.000 euros a no tener que cobrar nada. Puedes tener una tarifa plana a perder una tarifa plana, que es mucho dinero, ¿vale? Igual que para la prórroga. Si en la prórroga no llegamos a ese salario mínimo mensual, ¿vale? Podemos pedir un segundo año. Hay que hacerlo, no se hace automáticamente, tienes que entrar tú y hacerlo. También es muy importante ponernos el calendario en rojo un mes antes de que llegues a ese año de que nos hemos dado de alta de autónomos y pedir la prórroga si cumplimos requisitos, claro. Entonces, como tips de cosas que veo sí o sí todos los días en la gestoría y errores que he visto, esos.
¿vale? Sobre todo, mucho cuidado con las fechas, siempre hacer las altas previas, tener ese certificado digital sí o sí para poder revisar que si nos llega alguna notificación o algo y no tener sanciones ni multas más a largo plazo. Y si al final, esto es muy complicado porque hay que estar muy al día, como habéis visto, no podéis llevarlo solo, pues bueno, para eso estamos las gestorías, para eso estamos las asesorías, para echaros una mano. Hay muchas formas de trabajar, hay gente que se lo va llevando solo y contrata para momentos puntuales, pero que sepáis que para eso estamos y que estamos al día de todo esto. Así que nada, ya está, ya serías autónomo y ahora empezaría el lío. Pero bueno, que al final yo siempre a toda la gente que viene aquí, sí que es verdad que tienes que tener tu buena idea de negocio, tienes que haberlo estudiado, haberlo trabajado, pero que sí que es verdad que merece la pena, ¿no? Que yo tengo muchos casos aquí de gente que lleva mucho tiempo siendo autónomo, que duele y pica el bolsillo cuando viene Hacienda y cuando tenemos que pagar al autónomo, pero bueno, si tienes una buena idea de negocio, si todos estos puntos los llevas bien, te puede, te puede interesar. Así que nada, espero que te haya interesado, espero que esos tips que vemos aquí día a día en la gestoría y esos problemas que nos entran por la puerta te hayan servido y no te ocurran a ti y no pierdas dinero ni bonificaciones. Así que nada, te espero en próximos vídeos. Si te ha gustado, dale like y muchas gracias por escucharnos.